Dicen que pocos actores lograron capturar la esencia del hombre común como David Silva. No era el galán impecable de sonrisa blanca, sino el reflejo de un país que aún se debatía entre el polvo de la revolución y la modernidad que llegaba en tren. En cada mirada suya había algo más que actuación. Había verdad, cansancio, ternura y una sombra de derrota que lo hacía inolvidable. Antes de ser un ídolo, fue un boxeador frustrado, un obrero del alma mexicana. Nació en la Ciudad de México, cuando las calles olían a carbón y esperanza. Su destino no estaba escrito en el brillo del cine, sino en los guantes de cuero, en los bares de barrio, en las historias que escuchaba en silencio antes de que alguien le dijera que tenía rostro para la cámara y fuego en la voz. En este relato conocerás 27 escenas de su vida y de su carrera, desde la infancia marcada por la necesidad hasta el ocaso silencioso de un actor que murió sin aplausos, pero con una eternidad en cada plano. David Silva fue más que un intérprete. Fue la conciencia del cine mexicano, el hombre que encarnó el dolor y la dignidad del pueblo con una intensidad casi religiosa. Su camino estuvo lleno de triunfos, pero también de heridas ocultas, de películas censuradas, de amores imposibles y noches en que el aplauso se confundía con el eco del olvido. Muchos recuerdan al boxeador de Campeón sin corona, pero pocos conocen al hombre que lloraba solo después de cada rodaje, como si el personaje le devorara el alma. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos detrás del brillo y el silencio de quienes construyeron nuestra memoria. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. En una pequeña casa del barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, nació David Silva Guglielmetti un día de primavera de 1919. Su apellido, mezcla de raíces italianas y mexicanas, era ya una metáfora de su vida, una fusión de mundos, una dualidad entre lo extranjero y lo profundamente nacional. Su padre, inmigrante trabajador del ferrocarril, soñaba con un futuro de estabilidad. Su madre, mujer firme y devota, lo crió entre oraciones y la dureza de una vida sin lujos. Desde niño, David conoció la precariedad. Iba descalzo a la escuela, donde las pizarras eran de madera vieja y las lecciones se aprendían más en la calle que en los libros. A los 10 años comenzó a trabajar en pequeños oficios. Limpiaba zapatos, cargaba cajas en los mercados y algunas noches ayudaba en una tienda de abarrotes. Todo, decía, para no ver llorar a su madre. Su refugio eran los cines de barrio. Allí descubrió que la pantalla podía transformar la miseria en magia. Mientras los demás niños jugaban en la calle, él se quedaba hipnotizado frente a los carteles de actores que jamás conoció, pero que marcaron su destino. Admiraba la elegancia de Jorge Negrete, la nobleza de Pedro Armendáriz, pero intuía que su camino no sería el del héroe. Él representaría otra clase de mexicano, el que sufre, lucha, cae y se levanta. La adolescencia lo encontró entre dos pasiones, el boxeo y la actuación. Durante años entrenó en gimnasios improvisados, con las manos ensangrentadas y el cuerpo cubierto de sudor. Los vecinos lo llamaban el flaco que no se rinde, pero el destino, cruel y exacto, le daría su primer golpe. Una lesión en la mandíbula lo alejó para siempre del cuadrilátero. Ahí supe que la vida no se gana a puñetazos, diría después. Fue entonces cuando el azar intervino. Un amigo lo llevó a un casting para una película menor. No tenía experiencia, pero su mirada, mezcla de timidez y fuego, impresionó al director. Era como si la cámara lo estuviera esperando desde siempre. Aquel día, sin saberlo, había comenzado la historia del actor que encarnaría al pueblo mexicano en su forma más pura. Detrás de su primera sonrisa en el set, había un niño que aún escuchaba el eco del hambre y el cansancio. Tal vez por eso, incluso en sus papeles más duros,
siempre parecía tener un corazón roto bajo la piel. El salto de David Silva al cine no fue inmediato ni glamuroso. Al principio, los estudios lo consideraban un rostro extraño, demasiado real para ser galán, demasiado intenso para ser secundario. Pero esa contradicción sería precisamente su fuerza. En un mundo de sonrisas perfectas y héroes sin arrugas, él traía la verdad del polvo, del sudor, de las calles. Su primer papel importante llegó a mediados de los años 40, cuando el cine mexicano vivía su edad dorada. Interpretó a un obrero que luchaba contra la injusticia en una fábrica, un papel que parecía escrito para él, y desde entonces nadie volvió a dudar de su autenticidad. Su actuación fue tan natural que los críticos pensaron que no actuaba, que simplemente vivía frente a la cámara. Durante los años siguientes, Silva se convirtió en un actor de carácter, un símbolo de la dignidad del hombre común. Pero la fama no vino sola. Con ella llegaron los productores que querían explotarlo, los directores que lo empujaban a papeles repetidos y los periodistas que querían convertir su humildad en espectáculo. Él, sin embargo, permanecía fiel a una idea simple: prefiero ser un actor de verdad que una estrella vacía. En los rodajes era reservado, incluso huraño. Evitaba los banquetes, las fiestas, los reflectores. Los técnicos decían que tenía el alma de un obrero, no la de un artista, pero los camarógrafos lo adoraban. Con él no hace falta decir acción, ya trae la historia en los ojos. La vida fuera del set no era menos intensa. Vivía en un pequeño departamento, lejos de los barrios elegantes donde habitaban los ídolos. Caminaba entre la gente sin ser molestado, saludando a los vendedores del mercado, escuchando historias que después usaría como materia prima para sus personajes. Tenía una forma curiosa de aprender. Observaba. Observaba cómo la gente amaba, mentía, sobrevivía. El actor que no mira, no siente, repetía. Uno de los episodios más reveladores de su juventud ocurrió cuando rechazó un contrato con una productora extranjera. Le ofrecían fama y dinero, pero él se negó. Yo soy de aquí, dijo. Mi rostro pertenece al cine mexicano. Esa decisión, que muchos calificaron de ingenua, lo consolidó como un símbolo nacional. A finales de los 40, su nombre ya aparecía junto a los grandes, pero en su mirada seguía habiendo algo triste, una melancolía que ni el éxito pudo borrar. Era como si siempre estuviera interpretando una despedida. A comienzos de los años 50, David Silva alcanzó la cima. Su rostro aparecía en todas las marquesinas del país, y su nombre, pronunciado con respeto, ocupaba el lugar de los grandes. Sin embargo, su ascenso no fue el de un galán, sino el de un testigo. Mientras otros encarnaban la fantasía, él mostraba la realidad. Era el México de los callejones, de las cantinas, del sudor en la frente y la dignidad en los ojos. Fue entonces cuando llegó su papel más recordado, el boxeador de Campeón sin Corona. Aquella cinta, dirigida por Alejandro Galindo, lo transformó en un mito. La película no solo hablaba de un pugilista, hablaba del pueblo entero, de sus derrotas y sus sueños. En esa historia, Silva no interpretaba un personaje, sino su propia vida. Cada golpe que recibía parecía dolerle de verdad. Cada derrota tenía el sabor de su infancia perdida. Los críticos lo compararon con los grandes actores del neorrealismo italiano, pero él sonreía y respondía: yo no imito a nadie, solo me interpreto a mí mismo. Su autenticidad se volvió su marca, su condena y su refugio. El público lo amaba, pero el éxito comenzó a agrietar su alma. Con la fama llegaron los fantasmas. En los rodajes, su temperamento se volvió impredecible. A veces discutía con los directores por el sentido de una escena. Otras, se quedaba callado durante horas,
como si su mente estuviera en otro lugar. David no actúa, vive demasiado dentro del papel, confesó una actriz que compartió escena con él. El alcohol apareció lentamente, como una sombra que se desliza sin aviso. Lo ayudaba a dormir, decía, pero pronto empezó a acompañarlo también al set, no para perder el control, sino para escapar del peso de ser siempre el mismo hombre roto que todos esperaban ver. Pese a todo, su arte se mantuvo intacto. En Nosotros los pobres, en Ustedes los ricos, o en La cárcel de Cananea, su presencia llenaba la pantalla con una verdad que desarmaba al espectador. David Silva era el México que lloraba, que amaba, que caía y seguía de pie. Pero entre los aplausos había un silencio que lo perseguía. El éxito, tan brillante desde afuera, se le volvió una cárcel interior. Quienes lo conocieron aseguran que en cada rodaje dejaba un pedazo de sí mismo, y que al final ya no quedaba mucho por entregar. El brillo comenzó a desvanecerse lentamente, como una lámpara que parpadea antes de apagarse. A mediados de los años 50, David Silva ya era una leyenda viva, pero el sistema del cine mexicano, tan voraz como efímero, empezaba a cambiar. Las nuevas generaciones de actores, más jóvenes y complacientes con los productores, ocupaban los espacios que antes le pertenecían. Y a él, que nunca supo adular ni fingir, le costó adaptarse a los nuevos tiempos. Los rumores empezaron a rodearlo. Decían que llegaba tarde al set, que discutía con los directores, que había perdido el interés. Pero los que lo conocían de verdad sabían otra cosa. David estaba cansado de fingir felicidad en un mundo que solo lo quería ver sufrir. Siempre me dan papeles de perdedor porque saben que no necesito actuar para parecerlo, dijo una vez con una sonrisa amarga. Su vida privada se volvió un espejo roto. Hubo amores breves, intensos y también imposibles. Nunca encontró una mujer que soportara su silencio ni su obsesión con la soledad. Decían que su verdadero amor era la cámara, pero incluso esa relación empezó a fracturarse. En los rodajes ya no encontraba consuelo, sino un reflejo doloroso de lo que había sido. En una entrevista de finales de los 50, dejó escapar una frase que muchos consideraron una profecía. El día que ya no sienta dolor frente a la cámara, ese día me iré. Nadie imaginó entonces que hablaba en serio. A partir de ese momento, los proyectos comenzaron a escasear. Se refugió en el teatro, donde podía actuar sin artificios, sin el brillo falso del celuloide. Sin embargo, las deudas, el cansancio y los excesos empezaron a cobrarse su precio. Su salud se deterioraba, y aunque intentaba ocultarlo, su rostro delataba el peso de los años. Una noche, en una cantina de la colonia Guerrero, alguien lo escuchó decirle a un amigo: «Viví demasiadas vidas en la pantalla, pero la mía nunca la supe actuar». Esa frase quedó flotando como un epitafio anticipado. El público, sin saberlo, empezaba a olvidarlo. Y en ese olvido se escondía la tragedia más grande de su carrera: ser el hombre que retrató al pueblo, pero que moriría solo, sin que el pueblo lo notara. Los últimos años de David Silva fueron una lenta despedida. El actor que había llenado los cines con su verdad se fue apagando entre pequeñas producciones, apariciones breves y una soledad que parecía devorarlo. La industria ya no tenía espacio para él. Y él, fiel a sí mismo, nunca quiso mendigar un papel. Vivía con modestia en una casa de la colonia Narvarte. Sus vecinos lo veían salir temprano, caminar con paso firme y regresar con la mirada perdida. A veces pasaba horas en un café de esquina, leyendo periódicos viejos o mirando la gente pasar. Un mesero lo recordaba así: parecía esperar a alguien, pero creo que solo esperaba que el mundo lo recordara. Su salud se deterioró silenciosamente. Los años de excesos y de noches sin descanso le habían dejado cicatrices invisibles. Aún así,
cuando alguien le pedía una firma, sonreía. El público no tiene la culpa de que el cine cambie, solía decir. En los primeros meses de 1976, su cuerpo ya no resistía el peso del tiempo. Algunos amigos cercanos, muy pocos, casi todos olvidados como él, lo visitaron en el hospital. No hubo grandes despedidas ni titulares en los diarios. Murió como había vivido, con dignidad, sin aspavientos, con la serenidad de quien ya lo había dicho todo en sus películas. Pero su funeral tuvo un aire de redención. En el Panteón Jardín, entre flores marchitas y una llovizna gris, aparecieron rostros anónimos, obreros, viejos boxeadores, mujeres humildes. No llevaban cámaras ni trajes elegantes. Eran el público al que David había dado voz. Uno de ellos murmuró: «Este hombre nos enseñó que también los pobres podían ser héroes». En los años siguientes, su figura fue redescubierta por críticos y cinéfilos. Las nuevas generaciones encontraron en su cine una autenticidad que el tiempo no había podido borrar. Campeón sin corona volvió a proyectarse en ciclos de cine clásico, y en cada sala oscura, cuando aparecía su rostro cansado y noble, el público comprendía que la verdad no envejece. David Silva no tuvo un monumento, ni una avenida con su nombre, pero dejó algo más duradero: el respeto. Su legado vive en cada actor que prefiere la verdad al aplauso, en cada historia que busca la humanidad antes que la gloria. El ídolo que nunca quiso serlo se volvió eterno precisamente por eso, porque fue uno de nosotros. Cuando las luces se apagan y el proyector deja de girar, quedan solo los rostros. Algunos se olvidan, otros se confunden con el tiempo, pero hay miradas que permanecen. La de David Silva es una de ellas. No era una estrella en el sentido clásico. Era un hombre que se desangraba con cada personaje, que hablaba con la voz de los que no tenían voz, que amaba el cine como quien ama una causa perdida. Su vida fue una película sin final feliz, pero con una verdad que sigue respirando. En cada plano de Campeón sin corona late su infancia entre la pobreza. En cada lágrima de La cárcel de Cananea se escucha su cansancio existencial. En cada silencio que dejó frente a la cámara habita la dignidad de un país entero. No necesitó glamour, porque su grandeza estaba en lo que otros ocultaban: la vulnerabilidad. Muchos de sus contemporáneos buscaron eternizarse en el brillo, pero él eligió permanecer en la sombra. Tal vez por eso su legado sigue creciendo. Hoy, casi medio siglo después de su partida, su nombre provoca respeto y melancolía. Los jóvenes actores lo estudian. Los críticos lo citan como ejemplo de honestidad interpretativa. Y los espectadores, al volver a ver sus películas, sienten que todavía hay algo de él en cada historia de derrota y esperanza. David Silva Guglielmetti fue, sin saberlo, el espejo del alma mexicana. En sus ojos convivían la rabia y la ternura, la fuerza y el miedo, la vida y la muerte. Y quizá por eso sigue siendo imposible olvidarlo. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde seguimos rescatando las vidas de aquellos que hicieron del cine mexicano una herida hermosa. En el cine, algunos buscan fama, otros buscan verdad. David Silva encontró ambas y las pagó con su alma.